Bienvenidos estudiantes al curso de macroeconomía. Hoy veremos la sesión número 2 que tiene que ver con agregados macroeconómicos. Vamos a empezar viendo el concepto de economía. La definición de economía nos dice que es una ciencia social. Eso es muy importante tener en cuenta. Decir que es una ciencia social quiere decir que es una ciencia no exacta. No es como la física, como la química, donde podemos repetir varias veces los conceptos, varias veces el fenómeno en laboratorio. En economía no, en economía solamente se puede tomar una sola decisión. Por ejemplo, el gobierno no puede decir, voy a aumentar el sueldo mínimo a 1.200, sube la inflación y retrocede, eso no se puede hacer. Por eso es que en economía se toma en cuenta casuísticas de lo que han pasado en otros países. Y también se usa la estadística para ver los márgenes de error. También tenemos que tener en cuenta esta definición que dice que la economía es una ciencia social que busca usar los recursos escasos en forma eficiente. Eso es muy importante. Cuando ustedes en su organización tengan un cargo de directivos o cualquier de jefatura o de gerencia, siempre piensen en este concepto. Hay que mejorar la eficiencia. ¿Y cómo se mejora la eficiencia? Ya sea aumentando los ingresos, aumentando las ventas o la producción, o bajando los costos. Además, para tomar decisiones eficientes, hay que ver alternativas. Siempre para tomar una decisión se tiene que comparar alternativas. ¿Para qué se hace todo esto? Para mejorar el bienestar de la población, a través de la satisfacción de sus necesidades que son ilimitadas. Así tenemos, por ejemplo, que muchas veces en el gobierno no se toman decisiones eficientes, como vemos acá en Piura, parece que sería un reservorio, pero no lo es, solamente es una bienvenida a este poblado. Cuando hay otras necesidades, cuando el 78% de la población no tiene agua, el 35% de la población no tiene desagüe, el 73% de la población no tiene alumbrado eléctrico. Entonces acá no pensaron en alternativas, no pensaron en usar eficientemente los recursos escasos. Así también vamos entonces a ver la división de la economía. La economía se divide en dos grandes grupos, economía positiva y economía normativa. La economía positiva es la que toma la realidad tal y como se presenta, mientras que la economía normativa es la que toma decisiones, es la política económica. Así tenemos, dentro de la economía positiva, vamos a tener la economía descriptiva y la teoría económica. La economía descriptiva se encarga de describir los fenómenos económicos. Por ejemplo, como ustedes habrán visto en microeconomía, saco una estadística de productos y su precio respectivo. Y voy a ver que cada que el precio sube, la gente compra menos. Y cada que el precio baja, la gente compra más. Eso estoy describiendo una realidad. Pero eso yo lo puedo convertir en una función, diciendo, la demanda está en función a su precio en sentido inverso. ¿Qué es eso? La ley de la demanda. Eso ya es teoría económica. Dentro de la teoría económica tenemos dos grupos, la teoría microeconómica, que ustedes ya estudiaron, y la teoría macroeconómica que vamos a ver el día de hoy. Dentro de esto, es bueno tener en cuenta, antes de profundizar los estudios, los principios de economía. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, que siempre cuando uno va a tomar una decisión, enfrenta disyuntivas. Quiere decir que, como hemos visto, los recursos son escasos, por lo tanto yo tengo que ver alternativas de decisión. Eso ustedes lo han visto como la frontera de posibilidades de producción. Quiere decir que yo tengo que decir, o hago más inversión en este sector, o hago más inversión en el otro sector. Si yo quiero invertir, por ejemplo, en compra de armamentos, tendré que de repente invertir menos en educación. Entonces, esa es una de las cosas que siempre hay que ver y tomar la mejor decisión posible. El segundo principio es el costo de oportunidad. Siempre cuando vamos a tomar alguna decisión, siempre hay que pensar, oye, ¿cuál es mi costo de oportunidad? Por ejemplo, cuando ustedes decidieron estudiar administración o contabilidad, de alguna manera han hecho ese análisis. Ustedes han dicho, ¿cuál es su costo? Su costo de repente va a ser no solo el pago, que es un costo contable, sino también el costo económico, su costo de oportunidad, va a ser el tiempo que ustedes tienen que dedicarle acá y dejan de hacer otras actividades. Pero también van a tener un beneficio en el futuro. Entonces, ustedes han evaluado que ese beneficio va a ser mayor a su costo, por lo tanto la decisión es buena.
Pero si el beneficio va a ser menor al costo de oportunidad, entonces no se debe tomar esa decisión. También el tercer principio nos dice que debemos pensar siempre en términos marginales. ¿Y qué consiste esto? Que siempre cuando voy a tomar una decisión tengo que ver en cuánto se va a incrementar mi beneficio y en cuánto se va a incrementar mi costo. Si el incremento del beneficio es mayor al incremento del costo, entonces es una buena decisión. Un ejemplo sencillo para entender esto. Los colectivos. Un colectivo te transporta desde el sector A hasta el sector D y te cobra 2 soles. Pero si hay una persona que para el colectivo y le dice, mírate, te voy a pagar 50 céntimos porque yo solamente voy 5 cuadras y el colectivo estaba vacío, entonces, ¿qué dice el cobrador? Sube, ¿no? ¿Por qué dice sube? Porque este cobrador está pensando en términos marginales. ¿En cuánto se incrementaría su ingreso? En 50 céntimos. ¿Y en cuánto se incrementa su costo? En este caso no se incrementa nada porque ya es un costo fijo el transporte de esta movilidad. ¿Sí? También hay que tener en cuenta en la gestión que todas las personas por naturaleza respondemos a incentivos. Entonces siempre hay que buscar una forma de incentivar a las personas para que estos den su mayor productividad. Por ejemplo, las ofertas que hacen, ¿no? Bajan el precio, la gente va a demandar más, ¿no? Entonces hay varias formas y técnicas de incentivar, pero siempre hay que estar pensando cómo incentivo a mi personal para que sea más eficiente. El quinto principio es que el comercio es bueno. ¿Por qué? Porque se especializa. Los países se especializan en determinados productos y al especializarse son más productivos, bajan sus costos y por lo tanto podemos tener una mayor diversidad de productos, ¿no? También otro principio es el mercado. El mercado es bueno porque el mercado hace que se hagan las decisiones más eficientes. Como ustedes habrán visto en su curso de microeconomía, la demanda y la oferta me determinan la cantidad transada en el mercado y el precio. Si este precio comienza a subir, quiere decir que ese bien se va valorando más. Por lo tanto, los empresarios obtienen un mayor margen de utilidad y eso hace que aumente la producción. Pero a veces el mercado tiene fallas, por eso también es bueno que el gobierno intervenga en la economía. Intervenga en la economía regulando, porque hay imperfecciones, por ejemplo los monopolios. En este caso, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Tiene que regular los monopolios. También hay externalidades negativas, como impacto al medio ambiente negativos. En este caso, tiene que haber multas de parte del gobierno. Y también pasa que, como los bienes públicos, por ejemplo, el alumbrado público, donde no podemos decir a alguien, hoy tú no vas a gozar de este bienestar. En ese caso, el gobierno cobra impuestos. Y así tenemos que el gobierno debe intervenir en la economía para regularla y hacer que esto funcione más eficiente. El octavo principio, que el nivel de vida depende del nivel que tengamos en el país para producir bienes y servicios. Cuanto más recursos tengamos, más capacidad tengamos para producir más bienes y servicios, entonces aumentará más nuestro bienestar. Por eso es la preocupación del Producto Bruto Interno, que lo vamos a ver más adelante en otra sesión. Los precios suben cuando el gobierno inyecta más dinero. Ese es un principio a tener en cuenta. Por esa razón, el gobierno no puede, por ejemplo, decir, voy a aumentar el sueldo a todos los empleados públicos, porque tengo reservas internacionales netas. No, porque eso podría crear inflación. Y eso se refleja. Si yo aumento los sueldos, aumento la cantidad de dinero en la economía, estoy aumentando la demanda agregada. Y por lo tanto, si aumenta la demanda agregada y la oferta agregada se queda ahí, hay un exceso de demanda y eso hace que suban los precios. También hay que tener en cuenta, ¿no?, que hay una disyuntiva que siempre el Estado tiene entre inflación y desempleo. Cuando el gobierno quiere bajar la inflación, aumenta el desempleo. Y si el gobierno deja que un poquito aumente la inflación, disminuye el desempleo. ¿Sí? Entonces eso también hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado. Los objetivos de la macroeconomía del curso que vamos a desarrollar durante estos meses. Primero, ¿qué busca la macroeconomía? La estabilidad económica. Busca siempre que la economía esté en equilibrio, que la demanda agregada esté igual a la oferta agregada.
Y eso quiere decir que no haya precios, que inflación, ¿no es cierto? Que el tipo de cambio esté en un margen aceptable, que sea para los exportadores o importadores, ¿no es cierto? Y eso en el país hemos avanzado bastante, ¿no? Si ustedes ven, siempre la inflación está, el Banco Central de Reserva lo está controlando, y el tipo de cambio también no dejamos que se dispare hacia arriba, ni que caiga también demasiado, ¿sí? También podemos decir que en el corto plazo la macroeconomía se preocupa de los ciclos económicos, se preocupa de que el crecimiento sea sostenido, equilibrado, se preocupa que el empleo no caiga, que los precios no suban mucho y que la producción siempre esté incrementándose un porcentaje que se necesita. Mientras que también hay otra parte de la macroeconomía de largo plazo. Este se llama crecimiento económico. Este busca ¿qué cosa? Busca que haya un crecimiento del PBI potencial y por lo tanto obtener en el futuro un desarrollo económico que nos traería mayor bienestar. Entonces, ¿cuál es la importancia de la macroeconomía para los administradores y los contadores, para los que nos dedicamos a hacer gestión? La importancia de este curso es que ustedes lleguen a analizar los impactos de las medidas económicas que da el gobierno y a proyectarse qué impactos estos van a tener en sus mercados, en sus empresas, en sus organizaciones. Para de esta manera tomar mejores decisiones. Les doy un ejemplo sencillo. Yo conocí a una persona, un empresario, que en el año 1987 creó su empresa, ¿no? El primer gobierno de Alan García, y su empresa constructora. Y él no tenía ningún equipo, ninguna maquinaria. Simplemente se presentaba a la licitación, le daban varios kilómetros para construcción de carretera, y él alquilaba los equipos y trabajaba. Y al final tenía un margen de ganancia. En el año 89, este señor dice, oye, pero ¿por qué no gano más? Mejor yo me endeudo con un banco y compro maquinarias y equipos para yo trabajar. Él no hizo el análisis macroeconómico. La mayoría de empresarios ya vieron que la situación en el año 89, con una hiperinflación mayor al 6.000%, eso se tenía que recesar. No había otra salida. Por lo tanto, si se recesa la economía, no puedes invertir en poner negocios. Él no hizo el análisis macroeconómico, de tal manera que se endeudó con el banco. En el 90 vino el gobierno de Fujimori, el Fujishock, ¿no? Y se recesó la economía. Por lo tanto, no hubo nada de construcción. ¿Qué pasó el banco? Le quitó todas sus maquinarias porque estaban hipotecadas y solo por intereses también le quitó una casa. Y ese problema sí siguió. Por eso es importante tener en cuenta el análisis del entorno macroeconómico. Para cualquier consulta, escríbanos a la plataforma Patmos, que con mucho gusto los vamos a atender. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias.